La red volvió al bote vacía otra vez, y Bárbara miró hacia el mar con las manos pequeñitas todavía olientes a algas. Recitó, más por costumbre que por esperanza, la rima que su madre le había enseñado. Si la marea no trae nada, aún queda casa y pan. Arina respondió con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Mientras anudaba la red, en su mente calculaba cuentas, días de colegio, y la lista interminable de pequeños milagros que hacían falta para sobrevivir hasta el siguiente pago. La casa donde vivían era una caja de madera pegada a la costa, con el viento del norte filtrándose por las juntas y un fogón que nunca calentaba del todo. Todo en aquel lugar tenía el tono de lo provisional. La mesa con la pata remendada, la cuna reconvertida en cajón para juguetes, la ropa extendida que golpeaba la vista con sus colores desteñidos. Pero había también una luz que venía de Bárbara, una curiosidad que transformaba latas en juguetes y las tardes en música. Arina la miraba y entendía de nuevo por qué soportaba tanto. Vasili llegó una noche con la camisa arrugada por el alcohol y una voz que era una amenaza líquida. No era gritos que rompieran cosas, sus agresiones eran en pequeñas dosis. Una frase despectiva sobre el trabajo de ella, una broma cruel sobre la sala, una puerta que se cerraba con demasiada fuerza. Arina había aprendido a medir sus respuestas. Cuando el hombre la miraba con ojos de reproche, ella evitaba el choque y se volvía práctica. Contaba el arroz, revisaba que el gas estuviera, sonreía a su hija de forma que la sonrisa pareciera honesta. ¿Otra vez en la casa de la señora Natalia?, preguntó Vasili una tarde, con la boca a medio reír, cuando Arina le dijo que había conseguido una sustitución temporal en la mansión de la calle del Álamo. «Es solo por unas semanas», respondió Arina. «Hay eventos, arreglos, necesitan alguien que entienda los detalles». Vasili negó con la cabeza, como si todo lo que ella hiciera fuese una afrenta. Y en su lenguaje, cualquier independencia femenina era una ofensa. Aún así, Arina salió. Se subió al viejo autobús que olía a aceite y a pan quemado, y se presentó ante la señora Natalia como quien no espera compasión, sino oportunidad. La casa de Natalia era otro mundo. Líneas rectas, mármol frío, cuadros en los que la gente sonreía sin esfuerzo. Allí, entre jarrones y libros que parecían nunca abrirse, trabajaban manos que nunca supieron de la escasez. Arina, con sus manos curtidas por la sal, colocó una servilleta de manera que pareciera una declaración de dignidad. No era solo limpiaba platos, hablaba de patrones culturales, de tradiciones eslavas que a Natalia le fascinaban. Corregía la disposición de un mantel con un gesto que revelaba años de improvisación y algo más. Un gusto por la armonía. Maxim la observó la primera tarde desde el ala de la casa, donde se trazaban planos y se discutían proyectos. Era un arquitecto de mirada contenida, de manos siempre manchadas de grafito y café. Había en él la costumbre de no sorprenderse, hasta que algo en la manera en que Arina resolvía un problema lo hizo fruncir el ceño con interés. Ella le explicó, sin buscar aprobación, cómo una pieza de porcelana debía colocarse para provocar un movimiento de mirada en quien entraba a la sala. No era solo estética, era narrativa. Maxim escuchó, y algo en su rutina se movió. ¿Tienes formación en diseño?, preguntó una tarde cuando el trabajo se volvió conversación. No, dijo Arina limpiándose las manos en el delantal. Tengo ojo, y ganas de hacerlo bien. La sinceridad no le gustó por ser humilde. Le gustó porque podía confiarse a sí mismo sin máscaras. Maxim no era hombre de muchas palabras, pero encontraba en la sencillez de Arina una rareza agradable. Ella, por su parte, notó en él una calma que no igualaba ninguna de las voces de su historia. No había imposición, solo una curiosidad que no exigía, y eso le pareció, en un primer momento, seguro. Las primeras semanas fueron una sucesión de aprendizajes. Arina acompañaba a la señora Natalia a elegir telas, repasaba la lista de invitados para una cena que tendría lugar en honor de unos socios rusos de Maxim, y atendía a Bárbara por las tardes,
quien ahora se entretenía subiendo y bajando las escaleras de la mansión, como si fueran montañas. En el barrio, las viejas señoras comentaban que la muchacha se estaba codeando con la gente de siempre, y miraban con mezcla de orgullo y suspicacia cómo Harina empezaba a cambiar los pezones de la ropa con puntadas más firmes, como buscando un orden nuevo. Un día, mientras servía el té en la biblioteca de Natalia, Harina notó a Vadim, el hermano de Maxim. Era un hombre de risa fácil, gestos grandes, y con una gracia que ponía nerviosos a los invitados. Entre conversación y conversación, Vadim habló de su novia Lika, que esperaba un hijo. Bromeó sobre la llegada del bebé y la posibilidad de un futuro menos incierto. La casa parecía un conjunto de piezas que nunca terminaban de encajar, cada una con secretos, pero todas con algo que envidiaban del exterior. Certeza. Harina, sin embargo, no se dejaba llevar por la opulencia. Cada noche regresaba a su casa de madera con las manos más firmes y el bolsillo un poco más lleno. Con ese dinero compró algo pequeño para Bárbara. Una caja de pintura con la que la niña pasó semanas pintando barcos de colores imposibles. Pintaba con una alegría que hacía a Harina creer, por un rato, que las cosas podían acomodarse. Las pistas comenzaron a aparecer como pequeñas sombras que no molestan hasta que te obligan a mirar. Una vez, al volver de la mansión, encontró en la mesa un ticket doblado que no era suyo. Una factura de un taller mecánico con la firma de Vasily. No era la primera vez que veía tinta y números relacionados con autos cerca de su hogar. Lo curioso es que esas semanas, en la radio local se hablaba de un ladrillo de coches de lujo que había sufrido fallas inexplicables. Harina guardó el ticket sin decir nada. Era una nota sucia en su interior donde algo que olía a peligro comenzaba a germinar. Otra señal fue una llamada que Vasily recibió en mitad de la noche. La voz de alguien al otro lado que decía, «Cuida lo tuyo». Él colgó con una sonrisa que no llegó a los ojos y se marchó. Harina, con la intuición que no se aprende en los libros, sintió el sabor amargo de una posibilidad, que la furia de su ex-husband, más profunda que el alcohol, tenía raíces con manos que no se conformaban con los pequeños agravios de la casa. Mientras tanto, Maxim comenzó a buscar excusas para verla. Le pedía opiniones sobre un proyecto que involucraba una plaza pública. La llevaba a reuniones donde se necesitaban narradores culturales y le presentaba a Serafima, una socia con olfato para la gestión. Allí, frente a planos y tazas de café, Harina explicaba cómo un espacio público podía contar la historia de la gente que lo usaba. Su voz era simple, pero tenía modo de abrir ventanas en la mente de quienes la escuchaban. Ese respeto profesional se transformaba en algo más sutil. Miradas que duraban un segundo extra. Un silencio que no era incomodidad, sino el deseo de comprender al otro. La señora Natalia, por su parte, miraba a Harina como quien tiene una pieza rara. La protegía en público, y a escondidas le lanzaba pruebas para ver si la mujer soportaba la presión. Era una protección con doble filo. En los salones, Natalia actuaba como benefactora. En privado llegaba a burlarse de la historia de la cabaña y de la sangre que no pertenecía a su clase. Harina aceptaba las ofensas con la cabeza alta, porque sabía que cada día allí era una posibilidad de cambio. Esa mezcla de desprecio y oportunidad era, al menos, cristalina. Una noche, tras una cena donde Maxim había defendido el trabajo de Harina frente a clientes exigentes, ésta regresó a casa con la sensación de haber ganado terreno. Los faroles del pueblo se encendían como preguntas en el camino, y en su bolsillo llevaba un sobre con un adelanto que lo cambiaba todo. Unas cantidades que, sumadas, podían pagar deudas pequeñas y, por una vez, dejar algo guardado. Bárbara estaba dormida con los dedos pegados a un barco de papel. Harina la miró y supo el precio de su esfuerzo. La paz de su hija bien valía todo el peso del temor. Pero la calma no duró. Vasily, que había ido y venido con promesas vacías, comenzó a mostrarse más irritable.
Los vecinos comentaban que le habían visto en el muelle hablando con un hombre que tenía manos de mecánico y ojos de puerta cerrada. Esa noche, tras una discusión en la que Vasili le reprochó a Arina su nueva amistad con ricos, él salió a la calle con un paso que parecía buscar algo afuera, y no volver. Arina se encontró a sí misma leyendo mensajes en noches en vela, revisando el auto de la señora Natalia por si necesitaran ayuda, observando los detalles que a otros pasarían desapercibidos. Una mancha de grasa en el borde de una puerta, un tornillo aflojado que había resistido años, una llave que no cerraba con el mismo ruido, pequeñas fisuras que, vistas juntas, conformaban un rompecabezas con más imágenes de las que le gustaría admitir. Maxim, por su lado, tenía su propio peso secreto. Había una presión familiar que le empujaba a cerrar un proyecto que garantizaría su nombre en la ciudad. Una reconstrucción de la ribera patrocinada por inversores que soñaban con cambiar el paisaje. Él veía en Arina una aliada honesta, una mirada que, lejos de adular, decía la verdad. En los minutos robados entre planos, Maxim le confesó que muchas veces había amado ideas más que personas, hasta que una voz sencilla le mostró que lo humano no se traducía en mármol. «Eres diferente», dijo una tarde, cuando la casa quedaba en silencio. «No hablas para impresionar». Arina bajó la vista. No supo si aquello era un elogio profesional o algo más peligroso. Sus días se llenaron de encuentros, de señas que parecían llevar a un destino inevitable. La cena que Natalia ofrecía para los socios implicaba una logística que exigía la coordinación de Arina, y en esa noche, cuando las luces de la mansión se atenuaron y las conversaciones giraron sobre negocios, un accidente inesperado todavía no ocurrido parecía latente como un presagio. La mañana que cambió todo empezó como cualquier otra. Rocío en la puerta, un olor a pan recién horneado desde la panadería, y el tráfico que se estremecía por la ciudad. Maxim tenía una reunión con unos inversores fuera de la ciudad. Iba a presentar un modelo en un centro cultural. Antes de irse, buscó a Arina en el jardín trasero y le dio un paquete con planos y una nota. «Por favor, cuida que todo esté listo para la presentación», dijo. «Confío en ti». Ella tocó la nota con la yema de los dedos, mientras su corazón daba un salto que no fue por amor todavía, sino por la mezcla de responsabilidad y miedo a fallar. No sabían que, al otro lado del pueblo, en una calle de adoquines, Vasili hablaba con alguien que le decía que las cosas podían cambiar de forma rápida. Una avería, una llamada, una mirada que se desviaba. Vasili, con el orgullo herido y la mente enroscada en fantasías de revancha, escuchó y se dejó llevar por una ira que no podía ser solo suya. La escena en la que todos los hilos empezaron a tensarse fue anodina. El tráfico, un tropiezo con la prisa. Un coche negro, que no pertenecía a la lluvia ni al amanecer, se detuvo en una esquina, y dos hombres bajaron con pasos precisos. Los vecinos vieron sombras, una discusión entre personas que no se conocían, y nadie imaginó que más tarde, en la sala de emergencias, esa conversación tendría consecuencias. Pero antes de que el accidente ocurriera, y aquí la historia encontrará su primer tremendo giro. Hubo una llamada que estremeció la madrugada. Fue el teléfono de Arina vibrando a las 4. Al otro lado una voz mecánica dijo con prisa: «Ha habido un choque. El señor Maxim está en el hospital. No sabemos todavía». Arina, sin tiempo para procesar, corrió con la chaqueta en las manos y la cabeza llena de preguntas. Bárbara despertó y agarró su mano, sin comprender el oil de la noche. La casa se volvió un remolino de luces y pasos apresurados. Vasili, aunque en la casa no parecía interesado en calmar la tormenta. Su mirada era dura, su silencio un cuchillo. Cuando salió, Arina notó que llevaba en la manga una mancha de óxido, como si hubiese tocado herramientas recientes. En la sala de urgencias, el mundo se detuvo alrededor de una camilla. Maxim, con la frente marcada por un golpe y respirando entrecortado, era al mismo tiempo vulnerable y fuerte. Los médicos hablaban en voces profesionales,
pero Harina veía en su cara la posibilidad de que alguien hubiese intervenido en los frenos del coche. La palabra avería flotó como un temblor. El inspector Igor, un hombre alto que olía a lluvia y papel, tomó declaraciones iniciales con la seriedad de quien sabe que un accidente es a veces más que un accidente. Las primeras hipótesis fueron eso, hipótesis. Un fallo mecánico, una piedra en el camino, la mala suerte. Sin embargo, los detalles siempre son terrosos. Un desgaste irregular en las pastillas de freno, una huella de taller en la última factura. Las preguntas se multiplicaron rápido como los líquidos en una herida. Harina miraba las manos de Maxim apoyadas en la camilla y sintió que algo se removía dentro suyo. Una mezcla de alivio porque seguía con vida y miedo, porque el mundo que empezaba a construirse podía desmoronarse en un instante. En las horas siguientes, la noticia corrió por el pueblo como un rumor que no pide permiso. Los socios de Maxim cancelaron reuniones. La señora Natalia ordenó que nadie saliera de la casa, y los vecinos enviaron en susurros una marea de conjeturas. Vasily apareció en la puerta de la sala de urgencias con la compostura de quien busca exposición, no ayuda. Su voz, cuando habló con el inspector, fue cortante, su coartada, débil. Estaba en casa, dijo con la voz que pretendía ser firme. No salí anoche. Se dijo en los pasillos que alguien lo vio en el taller esa misma noche. Fue una observación casual, dicha por una mano que no quería convertirse en testigo. Aún así, la semilla estaba plantada. Harina, viéndose en mitad del torbellino, sabía que su pasado y su presente se rozaban peligrosamente. Que Vasily, con su ira y sus estrecheces, y Maxim, con sus proyectos y su confianza, estaban ahora conectados por un hilo fino y peligroso. Después de dejar a Bárbara bajo el cuidado de una vecina, Harina se quedó en la sala de espera, con las manos entrelazadas y la respiración corta. Recordó todas las pequeñas decisiones que la habían llevado hasta allí. Aceptar el trabajo, tardar en decir la verdad a Vasily, confiar en la mirada de un hombre que le ofrecía respeto. Todo parecía, de pronto, frágil como papel en la lluvia. Esa noche la conversación entre la señora Natalia y Maxim fue larga, tensa. Se habló de seguros, de pruebas forenses, de placas y motas de polvo que un experto buscaría. Maxim, siempre pragmático, pidió que no se tomaran conclusiones apresuradas, pero en su voz había cansancio. Harina percibió algo más, un miedo contenido, una sospecha que no dejaba de mirar hacia el pasado. Le dijeron que descansara, que esperara. Ella salió a la calle, y la ciudad parecía una pintura vulnerada. Mientras el pueblo dormía, Vasily fue visto caminando hacia el muelle con un paso que no era de duelo, sino de decisión. En su bolsillo llevaba un paquete pequeño, envuelto en papel grasiento. Nadie lo siguió. El pueblo lo miró con indiferencia, pero en algún sitio, entre el ruido de las olas y el crujir de la baranda, se tejía el primer acto de una trama mayor. En la madrugada, cuando la noticia del accidente empezaba a tomar forma, y las redes de la ciudad se llenaban de respiraciones cortadas, Harina se apoyó contra un muro de la sala de urgencias y cerró los ojos. No era solo el miedo por Maxim, era el peso de saberse en el centro de un huracán en el que su nombre, su hija y su pasado se convertían en motivos. Allí, en ese silencio, prometió que si alguien buscaba ensuciarla, ella respondería con la verdad. No sabía aún cómo. Si esta historia te está atrapando y quieres descubrir quién tira de los hilos que movieron esa noche, suscríbete para no perderte lo que viene. Las primeras investigaciones comenzaron con formalidad fría. Fotografías del lugar del accidente, análisis de frenado, testigos que recordaban gestos mínimos del conductor. El inspector Igor ordenó la custodia del vehículo, y en el taller donde se había llevado el coche antes del viaje, encontraron una nota de trabajo sin firma. Ese documento era apenas una mancha, pero a ojos entrenados sugería manipulación. Una voz en el barrio, la de la dueña del kiosco,
Dijo que había visto a Vasily en compañía de un individuo al que solo conocían por el nombre de Murat, un hombre que no hacía preguntas sobre lo que se rompía y mucho menos sobre lo que se arreglaba. Otros insistieron en que Vasily había jurado que no permitiría que nadie le quitara lo poquito que tenía. En los cafés, los que buscan drama mezclaban los hechos con conjeturas. Tiene que ver con celos, decían, o bien, seguro alguien más quería el proyecto. Arina, en cambio, seguía una lógica más práctica. Empezó a pensar en el ticket que halló, en la mancha de óxido en la manga de Vasily, en la llamada nocturna que había escuchado. Las piezas eran fragmentos que podían tener sentido si se ensamblaban, pero también podían ser trampas que alguien había sembrado para que ella buscara a la persona equivocada. Esa posibilidad la asustó. Entre el pasado de Vasily y el presente de Maxim podría haber una figura que manipulaba las sombras. En la casa de Natalia, la tensión era una corriente subterránea. Serafima, con los ojos afilados, preguntaba por los detalles del día del accidente. Vadim, inquieto, había comenzado a observar a su hermano con una mezcla de lealtad y desapego. Lika, cada vez más hinchada por el embarazo, pasaba horas en la cocina inventando recetas para calmar la ansiedad. Nadie en la mansión imaginaba que, tras la superficie de protocolo y servicio, se estaba forjando un enfrentamiento que llevaría a la verdad a salir a la luz con dolor. Las noches se volvieron vigilia. Arina alternaba entre llamadas a la policía y visitas al hospital, mientras su hija dormía sin entender por qué la casa ya no tenía la misma melodía. Una mañana, al recoger a Bárbara de la escuela, una vecina se acercó y le entregó un sobre. Dentro, una foto borrosa de Vasily entrando en el taller a altas horas. No había firma, pero la imagen era suficiente para hacer temblar un poco más la confianza que Arina tenía en la casualidad. Al mismo tiempo, algo en la voz de Maxim, un susurro nervioso en la sala de observación, le invitó a contemplar otra pregunta. ¿Y si alguien más, aprovechando que Vasily era un hombre de temperamento, lo había empujado hacia un papel que no le pertenecía? Maxim mismo tenía enemigos en la ciudad, denominados competidores, sí, pero también hombres que se sintieron amenazados por un proyecto que prometía reescribir la costa. La lista de posibles culpables crecía como una sombra, donde cada figura podía ser inocente y culpable a la vez. Por primera vez, Arina vio cómo su historia y la de Maxim se entrelazaban de manera indeleble. Lo que empezó como una oferta de trabajo se convertía en una tensión con ecos legales y morales. En la mesa de la cocina, entre platos sin lavar y dibujos de barcos, ella pensó en el precio de la verdad. ¿Cuánto valía que su nombre quedara limpio? ¿Cuánto valía la seguridad de su hija frente a la posibilidad de señalar a alguien que, en verdad, no había hecho nada? Esa incertidumbre la empujó a tomar decisiones que no habría imaginado. Pidió a un amigo en el taller que le explicara cómo se arreglaban frenos. Se acercó a la policía para ofrecer observaciones y pidió ver con formalidad el diario de servicio del coche. Cada paso la puso más cerca de piezas que exigían interpretación. Un recibo, una nota sin firma, una conversación en la madrugada. Nada concluyente todavía, pero suficientes sombras para sostener sospechas. Y mientras el pueblo discutía y los medios locales repetían fórmulas hechas para entretener, alguien, en la oscuridad y con calculada paciencia, arreglaba piezas en otro tablero. Vasily hablaba poco, pero sus manos, cuando no estaban calladas, se acercaban a un propósito. En su interior había algo más que alcohol y orgullo. Había deuda, resentimiento y un deseo de recobrar lo que creía perdido. Su exesposa, que había encontrado en la mansión algo que le ofrecía aire, era para él la representación de una traición que necesitaba respuesta. La búsqueda de respuestas llevó a Arina a una encrucijada: proteger a su hija y limpiar su nombre, o arriesgarse a remover el pasado y enfrentar lo que viniera. Sabía que cualquier movimiento podía detonarse en la dirección equivocada, y sin embargo,
Esa misma noche, cuando el inspector Igor regresó con noticias de primeras pericias que apuntaban a una manipulación intencional, todo lo que no quería ver comenzó a asomarse. Había un patrón en las averías de coches similares de los últimos meses. Había voces que hablaban de alguien que controlaba la ciudad desde los talleres. La curva de la historia se cerró con una imagen que Arina no olvidaría. La de Vasily, regresando a la cabaña con las manos vacías y la mirada dura, como quien aprendió algo que transforma el miedo en decisión. Ella lo observó desde la ventana. Bárbara, inadvertida, construyó un barco de papel en el suelo. Afuera, la marea subía y bajaba, tratando de devolver la calma a un mundo que ya no la tenía. En el borde entre el cansancio y la furia, Arina hizo una promesa silenciosa. No dejaría que la historia de su hija fuera escrita por manos que buscaban venganza. Pero no sabía aún que, en ese peligro, el peor enemigo no sería únicamente el hombre que la había dejado en la pobreza, sino alguien capaz de usar su rabia para mover piezas que ella ni siquiera había previsto. El tiempo, el testigo más implacable, empezaba a preparar su veredicto. El sol salió frío sobre la costa, pero dentro de la casa de madera, la mañana olía a café recalentado y a temores recientes. Arina no había dormido. Se levantó antes de Bárbara y se quedó un rato junto a la ventana, mirando cómo el mar repetía su vaivén sin preguntar nada. Cada ola devolvía algo distinto: algas, un pedazo de plástico, a veces un trocito de esperanza. Esa mañana, sin embargo, la marea parecía devolver la misma pregunta una y otra vez. ¿Hasta dónde llegarían para arrebatarle lo que construía? El inspector Igor había dicho que la investigación avanzaba. Había pericias, fotografías y pruebas que empezaban a aclarar la noche del accidente. Un perito mecánico había encontrado una pieza del sistema de frenos con marcas de intervención no profesional. En el taller donde el coche había pasado antes del viaje, había aparecido un ticket de trabajo con anotaciones inconsistentes. La custodia del vehículo estaba completa, y los análisis de laboratorio estaban a la espera de resultados más detallados. Palabras como manipulación intencional flotaban en los pasillos de la comisaría con la seriedad fría de quien no admite fantasías. Para Arina eso significaba un poco de alivio. Pero no era suficiente. La verdad no se traduce en tranquilidad de inmediato. En el pueblo se hablaba en voz baja. Unos defendían la inocencia de Vasily por cariño al conocido. Otros, por miedo o por rencor, lo señalaban como si la condena fuera un hecho consumado. Las voces que la antes miraban con cierta piedad, ahora la miraban con expectativa. Se confirmaría que el hombre que la había golpeado en palabras y en silencios era, en efecto, el peor enemigo que la vida le había puesto delante. La primera notificación formal llegó al día siguiente. Un policía entregó a Arina una copia de los movimientos telefónicos de Vasily, llamadas de madrugada a un número que no figuraba en la guía del pueblo y transferencia de dinero a un nombre registrado como Murat Servicios. Igor pidió declaraciones adicionales. Quería que Arina detallara cualquier cosa que hubiera visto en la noche anterior, hasta el olor de un cigarrillo que tal vez sonara irrelevante. La detalla minuciosidad del inspector contrastaba con la calamidad emocional de Arina, que tenía miedo no solo por lo que pudieran encontrar, sino por lo que el pueblo descubriría de su pasado. Mientras la policía tejía su expediente, Maxim mejoraba lentamente. Las primeras horas en cuidados intensivos habían sido críticas, pero la vida se mostró obstinada y permitió que su cuerpo resistiera. Al abrir los ojos por primera vez tras la operación, lo encontró a ella sentada en la cabecera, con las manos arrugadas por la tensión y un rostro donde la alegría y la fatiga se mezclaban. No habló de amor en ese instante. Dijo palabras prácticas, agradecimiento mecánico y la certeza de que necesitaba recuperarse. Ella, por su parte, sintió que el afecto que había brotado entre ellos ya no era una posibilidad remota. Era una responsabilidad compartida. «Agradezco que hayas estado», murmuró Maxim en un hilo de voz.
No sé cómo todo esto nos está cayendo encima. Arina le sonrió con una firmeza que le dolió. La sonrisa de quien repite un conjuro, para no ceder al miedo. Le contó de las llamadas, del ticket, de la huella de óxido que había visto en la manga de Vasili. No le habló del miedo al qué dirán, ni del temblor que sentía cuando imaginaba a Vasili urdiendo algo que pudiera arruinar no solo a Maxim, sino la estabilidad que por fin empezaba a saborear. En la mansión, la señora Natalia tomó cartas en el asunto con la mezcla de eficiencia y despótica comprensión que la caracterizaba. Ordenó que nadie tocara documentos, que no hubiera declaraciones públicas, y que se resguardara la privacidad de la familia. Serafima, astuta como siempre, comenzó a revisar agendas, correos y las cuentas bancarias de terceros. Vadim se encargó de hablar con mecánicos y con proveedores para reconstruir la cadena de eventos. Todos trabajaban con la misma mezcla de interés y protección. La reputación de la casa estaba en juego, y con ella, muchos planes no escritos. Pero la verdad tiene una manera de filtrarse. Un joven del barrio que trabajaba de madrugada en la fiambrería y conocía las idas y venidas de Vasili, contó a Igor que la noche del choque había visto a Vasili hablando con un hombre al que llamaban Murat. No fue un testimonio brillante ni fotográfico. Era la memoria de alguien que no quería problemas, pero que tampoco aceptaba que el miedo se convirtiera en impunidad. Cuando Igor pidió localizar al Murat, ese nombre se volvió una pista con olor a aceite y confidencias. No tardaron en aparecer enigmáticos recados en talleres cercanos. Murat no gustaba de hablar con extraños, y la noche en que el coche quedó con frenos fallidos, había trabajado fuera del registro. La policía siguió un hilo que parecía sencillo. Murat hacía trabajos por dinero. Vasili no tenía recursos y sí tenía ira. La combinación podía ser mortal. Se aprendieron datos que en otro contexto serían banales. Horas de cierre de talleres, preferencias de compra de piezas, la manera en que cierta gente guarda la bilis en el bolsillo. Un comprobante de pago digital apareció en el teléfono de Vasili. Una transferencia pequeña a nombre de Murat Servicios, con un mensaje corto. Ya está hecho. Era una frase que en cualquier otra historia podría pasar como una broma. Allí fue una chispa. Vasili fue citado a declarar. Llegó con la frente humedecida, la camisa arrugada, esa compostura que había aprendido para defender su orgullo. Negó las acusaciones con la misma voz que se usaba en las peleas, palabras cortantes, gestos que pretendían ser sinceros pero sonaban a vieja rutina. Dijo que había estado en casa, que nunca haría algo que pusiera en riesgo la vida de nadie, que su rabia no era sinónimo de crimen. La policía, sin embargo, ya había reunido pruebas circunstanciales suficientes para levantar sospechas sólidas. En paralelo, la vida no dejaba de tender trampas. Lika, la novia embarazada de Vadim, sufrió una de esas crisis que estremecen a la familia. Durante una cena íntima en la cocina de la mansión, después de probar una taza de té que alguien había dejado en la mesa, se sintió mareada, con la vista borrosa y la respiración entrecortada. La escena, contenida pero angustiosa, reunió a todos. La mesa quedó a medias. La cucharita volvió a su lugar temblando, y Lika cayó en un desmayo que obligó a llevarla de urgencia al hospital. La noticia corrió como fuego seco. Lika cayó enferma, dijeron, y la gente empezó a mirar a su alrededor con sospecha renovada. Los análisis en el hospital detectaron trazas de una sustancia sedante en la sangre de Lika, suficiente para causar desmayos y peligrosa para un embarazo, si se hubiera prolongado la exposición. No se trataba de un medicamento corriente, sino de un componente que, en pequeñas dosis, podía haber sido administrado a una bebida, sin que nadie lo notara por su falta de olor. La policía volvió a actuar. Una muestra de la taza de té y del termo donde había estado el líquido fueron enviadas al laboratorio. La coincidencia entre la manipulación del coche y la sustancia hallada en la taza no era a priori una conexión directa, pero esa clase de coincidencias acumuladas provocan miradas que se vuelven puñales. Igor pidió el historial de compras de sustancias químicas en la ciudad.
Alguien con nombre de taller había adquirido un frasco de un compuesto compatible con lo hallado. Entre los registros apareció el nombre de Murat otra vez. Cuando la policía fue a interrogarlo, Murat adoptó una actitud evasiva. Dijo que solo hacía lo que le pedían y que no gustaba de meterse en problemas. Fue suficiente. Vasili, atrapado por su pasado y por los hilos que lo conectaban con hombres que manejaban manos en talleres, perdió la calma en la comisaría. Su voz, que hasta entonces había sido de negación, se quebró en fragmentos. Reveló ante Igor que había estado desesperado por dinero, que se había encontrado con Murat en el muelle porque le habían ofrecido saldar deudas a cambio de un favor, que no conocía las intenciones completas, que él había aceptado solo por rabia y por una promesa de cambio. Fue una declaración confusa, hecha entre orgullo y vergüenza. En ella había verdad y también un intento de minimizar la culpabilidad. Esa confesión, combinada con las pruebas técnicas, bastó para que la fiscalía pidiera la detención de Vasili. La noticia de su arresto se propagó rápidamente. Para Arina fue una mezcla de alivio y quebranto. Alivio porque la maquinaria de justicia parecía moverse en la dirección que señalaban las pruebas. Quebranto porque ver a su exesposo esposado la devolvía a noches de miedo y a conversaciones íntimas que no quería revivir. Bárbara, cuando se enteró, no comprendió la complejidad de la situación. Solo preguntó si su padre estaba malito, y Arina le contestó con la verdad posible, que estaba detenido y que los adultos estaban trabajando para que nadie saliera lastimado otra vez. En los días siguientes, el pueblo se polarizó. Algunos vecinos cerraron filas en torno a Vasili, recordando la infancia compartida, las deudas familiares, la dificultad de su vida. Otros, con menor tolerancia para las viejas costumbres, pidieron un castigo ejemplar. Arina, por su parte, se volvió un objetivo para quienes tenían teorías. Unos la miraban con compasión, otros la acusaban en charlas de café de haber acercado a Maxim al riesgo por su relación con él. Era el precio de asomarse a un mundo que no estaba hecho para quienes venían de la costa. Mientras tanto, el laboratorio confirmó lo que ya se esperaba. La taza contenía trazas de un sedante que se correspondía con un compuesto comprado por un tercero que trabajaba con Murat. En el coche, se encontraron residuos que insinuaban una manipulación profesional por alguien con acceso a herramientas y a piezas fuera de los canales oficiales. La lista de testigos incluyó a un empleado del taller que habló de la presencia de Vasili la noche en que se hicieron los arreglos. El rompecabezas empezó a encajar. El clímax judicial llegó cuando la fiscalía presentó ante el juez las llamadas entre Vasili y Murat, los tickets de pago, los testimonios del taller. Uno de ellos, protegido por el código de testigo, afirmó que había visto a Vasili tocar la pieza que posteriormente falló, y las pruebas del laboratorio. Para sostener la acusación de sabotaje y complicidad en el intento de envenenamiento, la fiscalía necesitó algo más. Un móvil plausible. Ese móvil fue la combinación de celos y promesas de dinero, declaraciones sobre deudas, sobre amenazas pequeñas y grandes que Vasili había hecho en público, y la transferencia económica, dibujaron una figura con motivos. En la audiencia preliminar, la sala se llenó. Algunos llegaron por curiosidad morbosa, otros por solidaridad. La señora Natalia, que había mantenido la casa en un silencio de estratega, observaba desde un rincón con una expresión que no se dejaba leer. Maxim estaba fuera de peligro, pero su presencia fue simbólica. No necesitaban un herido para contar la historia, sino su testimonio sobre la vida que podrían haber perdido. Arina, sentada en una de las bancas, sintió el peso de cada mirada. Era como si cada persona del lugar llevara en sus ojos un pedazo de su versión. Vasili, en la sala, parecía menos monstruo y más hombre roto. Cuando el padrastro de Vadim se acercó a declarar, contó cómo había visto a Vasili nervioso, sin trabajo, prometiendo que recuperaría lo que le habían quitado. Un vecino, que hacía semanas había oído una conversación nocturna, dijo que Vasili había hablado de
hacer que la vida cambie de un jalón. La suma de testimonios, combinada con las pruebas, fue suficiente para que el juez dictara prisión preventiva. La sentencia aún sería larga y la verdad a medias, pero el gesto jurídico fue contundente. Había riesgo de fuga, peligro de obstaculización de la investigación y peligrosidad por sus actos previos. Harina no celebró el momento. El encarcelamiento del hombre que había sido su compañero le parecía un acto necesario, pero también un abismo moral que la obligaba a reflexionar sobre lo que había hecho y lo que dejaría detrás. En las noches, cuando cerraba la puerta de la cabaña y comprobaba que Bárbara dormía, recordaba las veces en que ella también había sido motivo de reproches por aspirar a algo más. ¿Era justo que todo terminara con un hombre de su pasado en prisión? ¿Era esa la justicia que la vida ofrecía? Las respuestas eran complejas, y la tranquilidad no vino en forma de certeza, sino de desgaste. El pueblo, sin embargo, no descansó. Aunque Vasili estaba encarcelado, la corriente de interés por el caso obligó a escarbar más. Había preguntas sin responder. ¿Quién había pagado a Murat? ¿Por qué la carta de trabajo del taller estaba manipulada? ¿Quién se benefició verdaderamente de la caída de Maxim? Esas preguntas empujaron la investigación a otro nivel. Se comenzó a rastrear las finanzas de terceros, se solicitaron audios y correos, y la mansión quedó bajo una especie de lupa discreta. Fue entonces cuando apareció Alexandra. No era la niña que todos esperaban como vínculo directo en la casa de Natalia. Era una joven que había llegado semanas atrás, trabajando en la biblioteca como asistente temporal, discreta y con una manera de inclinar la cabeza que la hacía parecer una sombra. Nadie le había prestado atención hasta que, en un momento tenso, ella pidió hablar con Igor. Su voz era baja, pero con un timbre que obligaba a escuchar. Dijo que había conocido a Vasili hacía años, que su familia tenía una conexión oculta con él y que guardaba un secreto que podría esclarecer parte de la trama. Alexandra contó que en su adolescencia había oído rumores sobre la relación de Vasili con ciertos hombres en la ciudad, que había visto fotos de trabajos nocturnos y que, en una ocasión, Vasili había prometido a una mujer que alejaría a su competidor por cualquier medio. No fue un testimonio que acusara con detalles de laboratorio, pero fue suficiente para abrir una puerta. Allí había una historia de viejas alianzas que nadie antes había considerado del todo. Más sorprendente aún fue cuando Alexandra, con voz temblorosa, reveló que había guardado en su casa una carta antigua de Vasili, dirigida a alguien que hablaba de hacerle pagar por lo que te quitó. La carta era una pieza más. No probaba delito, pero planteaba un entramado de rencores. La suma de testimonios, análisis y pruebas condujo a un descubrimiento que nadie esperaba. Seguía habiendo manos dispuestas a mover piezas detrás del telón. Una cuenta offshore de dudosa procedencia figuraba en los registros de una empresa intermediaria que había intentado comprar tierras en la ribera, y esa empresa tenía vínculos con un competidor de Maxim. ¿Quién habría querido que Maxim desapareciera del mapa? La hipótesis de un rival empresarial fue tentadora, pero los rastros condujeron siempre a nombres borrosos y a contratos camuflados. El caso se volvió una maraña de móviles: celos, dinero, venganza, ambición. Harina, en medio de ese torbellino, tomó una decisión significativa. No dejaría que la historia terminara en un drama eternamente público. Pasó a colaborar de forma más frontal con Igor, compartiendo datos pequeños que había guardado: el ticket doblado, la llamada nocturna, la mirada de Vasili la noche anterior. Y pidió también pruebas concretas para limpiar su nombre. Su propósito no era solo salvarse a sí misma, sino proteger a Bárbara y al hombre que había llegado a ser su refugio, Maxim. El proceso fue lento. La fiscalía necesitó armar cada pieza con precisión para sostener la acusación contra Vasili y sus cómplices. Murat fue detenido poco después, obligado a admitir que había saboteado el coche por encargo y había manipulado bebidas para desestabilizar a algunos. En su declaración, afirmó que había recibido instrucciones de alguien que no quería aparecer en escena,
que le habían pagado una suma que, para él, parecía insalvable. Murat señaló nombres vagos, direcciones no registradas y un sobre con dinero. La fiscalía, con paciencia, consiguió rastrear a algunos de los intermediarios, hombres que cobran para cerrar círculos, que no preguntan por qué. Por cada nombre que caía, aparecían otros. Era una madeja de intereses que, sin embargo, tenía en su centro una figura débil, vulnerable y con manos manchadas de rabia. Vasili. El juicio contra Vasili no fue corto ni melodramático. No hubo confesiones dramáticas en la sala. Hubo, en cambio, un procedimiento que mostró la complejidad de estos casos. Peritos que explicaron en términos llanos cómo una pieza se puede manipular. Testigos que dijeron con honestidad lo que vieron. Testigos protegidos que aportaron la pieza que faltaba. En el estrado, Vasili se mostró a ratos desafiante, a ratos derrotado. Intentó culpar a Murat por manipularlo, a la necesidad por convertirlo en instrumento. Dijo que nunca quiso matar a nadie, que su rabia era blanda frente al deseo de causar daño real. La fiscalía, sin embargo, sostuvo que hay formas de violencia que no eximen por el hecho de no haber planeado un resultado mortal. La decisión de tocar frenos, de poner una sustancia en una bebida, es grave en sí misma. En uno de los momentos más tensos del proceso, Alexandra subió al estrado. Su testimonio fue de los más crudos. Habló de un hombre que había prometido arreglos por dinero y de un orgullo que lo cegó. Contó cómo, de niña, había oído a Vasili decir que las mujeres que buscan salir de su sitio merecen una lección. Fue una confesión que no solo aportó contexto, sino que dejó al descubierto una mentalidad, la de quien cree que el mundo está para aferrarse a lo que se le dio y que quien intenta cambiar debe ser castigado. La sala quedó en silencio cuando ella terminó. Nadie la miró con desprecio, sino con la mezcla de dolor y reconocimiento que se reserva a quien revela una verdad incómoda. El veredicto, cuando llegó, fue una mezcla de palabras técnicas y consecuencias humanas. El tribunal encontró a Vasili culpable de complicidad en el sabotaje del vehículo y de suministro de sustancia alteradora en el caso de Lika. No lo encontraron responsable de asesinato, porque el objetivo de la fiscalía no fue demostrar intención homicida definitiva, pero sí responsable de un acto terrorista doméstico. Golpeó donde más duele y prescindió del valor de la vida. La sentencia fue severa, acorde con los delitos probados, y lo envió a prisión por años. Para algunos fue poco, para otros fue justo. Arina escuchó la sentencia con las manos apretadas. No saltó de alegría, no había fiesta en su alma. Sintió, en cambio, una mezcla compleja: alivio por la protección de su hija, tristeza por la quiebra irreparable de una relación que había sido lo suyo en otro tiempo, y una comprensión nueva de la fragilidad humana. Vasili, durante la lectura, miró a la sala y por un instante sus ojos se posaron en ella. No hubo gritos ni peticiones. Quizá había una confesión muda en esa mirada, la certeza de que había sido su peor enemigo. Arina no respondió con odio. Tenía demasiado respeto por la verdad como para convertir su dolor en venganza. La vida, después del juicio, buscó su ritmo de nuevo. Maxim reanudó visitas a su estudio, poco a poco. El proyecto de la Ribera volvió a ponerse en pie, aunque con más sombras que antes. Vadim y Lika esperaban su hijo con prudencia. La experiencia del susto les había corrosido la certeza sobre los otros. La señora Natalia, que había perdido algo de su brillo, pareció entender que el poder no siempre compra lealtades ni blinda contra la traición. Serafima siguió en su papel de administradora fría, pero con una nueva línea en la mirada. Había aprendido que la nobleza del nombre no basta para garantizar la justicia. Para Arina, el precio también fue personal. La visibilidad que había ganado como profesional fue acompañada de miradas inquisitivas, algunos felices por su ascenso, otros resentidos por lo que interpretaron como una elevación social inadecuada. Ella, sin embargo, se sostuvo en su trabajo. Siguió proponiendo ideas para la plaza, cuidando cada detalle,
convencida de que construir espacios para la gente era una forma de reparar lo que había sido roto. Entre planos y reuniones, entre visitas al colegio de Bárbara y arreglos domésticos, su vida se fue llenando de capítulos que no eran melodramas, sino decisiones cotidianas. El final inesperado, el que había anunciado aquel título que jugaba con el destino, no ocurrió en una confesión en el patio de una prisión, ni en una escena de cine con lluvia y miradas. Ocurrió en la claridad fría de una mañana de otoño, cuando Arina caminaba por la ribera acompañada de Maxim y Bárbara, y vio a Vasili, desde lejos, subir a un furgón policial para ser trasladado. No hubo gritos ni venganza, solo la constatación de que el peor enemigo había sido alguien cercano, alguien con la familiaridad suficiente para saber dónde doler. Ese descubrimiento no fue catártico, fue, más bien, una lección sobre la naturaleza humana y sus límites. Hubo, sin embargo, un giro que sorprendió a muchos. El pueblo organizó, meses después, una pequeña ceremonia para inaugurar la plaza que Maxim había diseñado con la colaboración de Arina. No fue un evento de alta sociedad, fue un día en que niños corrieron entre fuentes pequeñas, en que las madres se sentaron en bancos nuevos, y las abuelas comentaron sobre las flores que por fin crecían. En el centro, una placa discreta mencionaba a los colaboradores. Arina, vestida con sencillez, observó a la gente y sintió que aquello era su verdadera recompensa. Ver a la comunidad disfrutar de un espacio pensado para todos. La boda entre Arina y Maxim no fue un espectáculo de lujo. Se celebró en la iglesia pequeña del pueblo, y luego en el patio de la mansión, en un almuerzo compartido con quienes habían estado cerca en las horas buenas y malas. No hubo celebraciones exuberantes, hubo platos simples, música en vivo de la que se toca sin afán, risas genuinas y miradas que no buscaban aplausos, sino compañía. Bárbara fue la florista improvisada. Lanzó pétalos con la inocencia y la alegría de quien no soporta el drama, sino la ternura. Para Arina fue un cierre emocional. No la coronaba la venganza ni la ausencia del pasado, sino la decisión de mirar hacia adelante con la seguridad de que su hija vivía en un mundo donde su madre luchaba por la dignidad. Vasili no asistió. Estuvo en un lugar que no permitía celebraciones, pero lo que más pesó fue su ausencia simbólica. Su papel en la vida de Arina había quedado reducido a un capítulo que ahora se consultaba con cautela, como la parte peligrosa de un libro que nadie quisiera volver a leer. Cuando la pareja se acercó a la mesa a brindar, una brisa marina trajo el olor de la sal y del pan recién horneado. Maxim apretó la mano de Arina con la misma sencillez con la que le había dicho, «Eres diferente», meses atrás. Ella le devolvió la mirada con una mezcla de cariño y respeto. Habían pasado por el conflicto y no se habían desvanecido. En los meses que siguieron, Arina recibió cartas, algunas de apoyo, otras de personas que pedían trabajo o consejo. Aprendió a decir que sí cuando la ayuda era justa y a decir no cuando la petulancia asomaba. En una de esas cartas, una mujer anónima le confesó que había decidido denunciar una relación de violencia, después de escuchar cómo Arina había llevado su vida con fuerza. Otra carta era de una vecina que agradecía la plaza. Otra, de Alexandra, que ahora trabajaba como coordinadora en la biblioteca y que remitía pequeños libros que podían interesarle a Bárbara. Arina, frente al mar, entendió que el peor enemigo no era solo una persona. Era el miedo que paraliza, la costumbre que justifica la violencia y la indiferencia que permite que otros hagan daño. Había vencido, no porque hubiera destruido a Vasili. Él ahora pagaba por sus actos, sino porque había recuperado el control de su vida y de su nombre. Eso subsanaba parte de la falta. No curaba todas las heridas, pero las colocaba en su sitio correcto. Una tarde, al volver de la escuela, Bárbara entró corriendo a la casa con un dibujo. La plaza, con una fuente y una mujer que llevaba un delantal y sonreía. Arina lo miró, y la imagen le llegó como un abrazo. La niña le explicó que había dibujado a la señora que hace las cosas bien, que no deja que los malos hagan daño.
Harina la abrazó y entendió que su mayor victoria era esa, la capacidad de convertir la precariedad en dignidad para su hija. Hubo días, claro, en que la sombra de lo vivido volvió a pasar como una nube. Había noches en que los ruidos de la cabaña parecían golpes lejanos del pasado. En esos instantes, Maxim le tomaba la mano y le recordaba pequeñas certezas, que habían sobrevivido al miedo, que habían reconstruido algo y que no había necesidad de ocultar las cicatrices porque ellas contaban la historia que ahora eran. Harina, con una calma nueva, aprendió a hablar de su pasado sin vergüenza. Lo contaba como una advertencia, no como una bandera de derrota. Pasaron los años. Vasili cumplió su condena, con miradas que recordaban que la justicia había hecho su trabajo, aunque imperfecta. Murat recibió su pena y, más que castigo, lo que tuvo fue la pública condena a la que se somete quien elige hacer daño por dinero. No hubo redenciones grandilocuentes. Hubo personas pequeñas reacomodando sus lugares. La señora Natalia, por su parte, mantuvo su posición cerca de la ciudad, pero con una distancia que parecía indicar que había aprendido que el poder no protege del todo. El final inesperado dejó, sin embargo, una enseñanza que la gente del pueblo repetía en voz baja. A veces el peligro viene de quien conoces, de la casa donde compartiste cenas, de la voz que alguna vez te prometió cariño. Reconocerlo no era fácil, y peor aún, enfrentarlo costaba. Harina lo hizo pagado con noches sin sueño, y decisiones que implicaron dejar atrás la idea de un hogar completo. Pero también ganó otras cosas: el respeto de los suyos, oportunidades profesionales, y una vida en la que su hija podría crecer sin la sombra constante del miedo. En la última escena, la que quedó como imagen fija en la memoria de quienes la conocieron, Harina y Maxim caminan hacia el muelle al atardecer. Bárbara corre delante, su risa corta como campanas, y detrás, en la distancia, se ven los contornos de la ciudad que poco a poco había aprendido a mirar la costa con otras intenciones. Harina se detiene, toma una concha del suelo, la acerca al oído y sonríe. No es una sonrisa de triunfo vacío, es la sonrisa de quien supo perder y rehacer. En su bolsillo guarda una épica que no necesita gritar. La certeza de que, aunque el peor enemigo fue alguien que conoció, también fue justamente ese choque el que la obligó a ponerse de pie. Si esta historia te sorprendió y quieres que otras personas la vean, comparte y deja en los comentarios qué giro te impactó más.